Entonces, la premisa del libro suena un poco loca, ¿no? Como vamos a hacer que la IA escriba un conjunto de mandamientos que la IA debe obedecer. Pero ya sabes, esta mañana estaba escuchando a Tristan Harris en Sam Harris mientras venía caminando al estudio y es como que la IA engañó y mintió sobre esto y sobre aquello y luego empezó a minar criptomonedas. Esto es algo real que le pasó a una IA china. Básicamente ¿cómo se llama? Se exfiltró por sí sola y luego empezó a minar criptomonedas y después trató de cubrir sus huellas. Y yo pienso, deberíamos pedirle a la IA que escriba las reglas que se supone debe obedecer. O sea, bueno, es como hacer un pequeño trato con el diablo. Es una muy buena pregunta. Creo que hay mucha ansiedad sobre la IA en este momento. Y está totalmente justificado porque este es un experimento enorme en el que los humanos estamos entrando y lo estamos haciendo muy, muy rápido. Así que creo que todas estas preocupaciones están muy bien justificadas. Como sabes, escribo mucho sobre esto. Pero con los 10 mandamientos de la IA, lo repito una y otra vez, no es que la IA nos esté dando estas reglas como si la IA viniera de Marte o de donde sea. Tauzi, of Huel, Taylor y Stree. Lo que he hecho es trabajar con la IA para analizar toda la historia registrada de la humanidad y todas nuestras diversas tradiciones orales y éticas para llegar a 10 principios universales basados en miles de años de historia cultural humana. Así que esto no es la IA inventando principios, es la IA ayudándonos a decir cuáles son los puntos en común entre nuestras tradiciones. Y por eso creo que es una parte importante del debate sobre la IA. La IA puede usarse absolutamente para deshumanizar, disminuir y poner en peligro. Y estamos viendo todo tipo de ejemplos de eso. Al mismo tiempo, si usamos la IA sabiamente, podemos usarla realmente bien. Y este es un ejemplo de eso en nuestra última conversación. Hablamos sobre mi último libro, Superconvergencia, que trataba sobre el futuro de la atención médica y el futuro de la agricultura, donde podemos trabajar con la IA para ver nuestros cuerpos de manera diferente y de una forma más sistémica y global. Eso puede ayudarnos a curar el cáncer y a vivir más sanos y por más tiempo. Así que creo que debemos tener cuidado al decir que la IA es buena o mala, porque la respuesta es las dos cosas. Y la pregunta para nosotros es cómo la usamos. Así que básicamente son 10 principios humanos decentes. Son principios humanos decentes tomados de todas nuestras tradiciones. Y el contexto es que me invitaron a este lugar mágico llamado la Institución Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, y di una gran charla sobre IA y espiritualidad. Y hablé sobre cómo todas nuestras tradiciones religiosas y espirituales están profundamente conectadas con las innovaciones tecnológicas, 3D Sense. Como que realmente sí, todas nuestras religiones del mundo, judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, todas son tradiciones agrícolas. Surgen muy directamente de la agricultura y de las formas en que nos organizamos. Y muchas de las festividades que celebramos ahora están basadas en las temporadas y los ciclos agrícolas. Y luego el protestantismo está directamente conectado con la imprenta. Si Martín Lutero hubiera hecho estas afirmaciones sobre los problemas que él veía en el catolicismo sin la imprenta como medio para difundir esos mensajes, realmente no tendríamos el protestantismo como lo conocemos hoy. Así que estamos experimentando la IA. Es una transformación fundamental para nuestra sociedad en muchos aspectos. Cada vez en nuestra historia que hemos tenido un cambio tan grande como este, ha tenido implicaciones religiosas y espirituales, y este también las tendrá. Y hay algunas personas como Corey Lewandowski en Silicon Valley que están diciendo, bueno, necesitamos tener una nueva iglesia de la IA donde recemos a la IA como si fuera una especie de Dios. Está bien. Bueno, ¿y cómo les fue con eso? Terrible, y así debería ser. Es ridículo, pero creo que hay formas en las que podemos usar la IA. Y con este libro, de los 10 mandamientos de la IA, quería mostrar solo un ejemplo muy específico y concreto. Y entonces, cuando trabajé con la IA, fueron miles de idas y vueltas. Me refiero a que la pregunta original se basó en un análisis exhaustivo, la historia registrada de la humanidad y de todas nuestras diferentes tradiciones religiosas, espirituales, morales y éticas. ¿Cuáles son 10 principios que, si todos los siguieran, llevarían a la mayor cantidad de paz, felicidad y bienestar? Y me dio cosas realmente hermosas. Luego hubo miles de idas y vueltas diciendo, bueno, ¿a qué te refieres con esto? ¿De dónde viene? Y mientras profundizábamos, se basaba en tantas tradiciones diferentes. Dicen, obviamente las que conocemos es el judaísmo, el cristianismo, el budismo, es una tradición muy sabia. Pero había algunas tradiciones indígenas muy poco conocidas que tenían estas increíbles perlas de sabiduría. Y también se basaba en eso, pensé de una manera hermosa. Así que cuéntame entre las personas que están preocupadas por las cosas malas que la IA puede hacer, pero al mismo tiempo hay cosas realmente increíbles y emocionantes que la IA puede hacer.
Y creo que nuestra misión debería ser cómo optimizamos las cosas buenas que queremos y cómo minimizamos las cosas malas que no queremos. Me pareció gracioso que pusieras a GPT-5 Chat GPT 5 como coautor, si solo le pediste que escribiera el libro y pusiste tu nombre. I try-tarted the K. Henry David Thoreau. Y es bastante gracioso porque hace 9 meses, cuando empecé a escribir este libro, y empecé de la manera en que describí al principio de esta charla, lo hice como Henry David Thoreau, como cuando él fue a Walden Pond y simplemente reflexionó. Así que para esta charla, simplemente sin tecnología, me senté ahí y caminé en el parque y simplemente reflexioné sobre lo que podría sobre lo que podría una de tecnología revolucionaria. Reuní mis pensamientos para esta charla. Una parte de la charla trataba sobre lo que acabo de describir. Y luego, cuando estaba escribiendo el libro, una gran parte del libro o una parte del libro describía esta colaboración con la IA. Tadbrer Fruh colaborado con un humano de esta manera y no hubiera puesto su nombre ni en la portada del libro ni en alguna parte del libro, sí sería fraudulento. ¿Sí? Quiero decir, mucha gente escribe, entre comillas, escribe libros y alguien más escribe el libro y esa persona nunca es. Trey, mencionada. Esa es la oferta que siempre me hacen cuando digo, Jordán, tienes que escribir un libro. No te preocupes por eso. Tenemos a un tipo. Él lo escribirá por ti. Mucha gente tiene a un tipo. Y mi opinión es que está bien que la gente tenga a un tipo. Sí. Lo que no está bien es tener a un tipo y fingir que no lo tienes. Sí, entonces André Agassi. No sé si has leído su autobiografía. Es hermosa. La forma en que André Agassi comienza su autobiografía escrita por el tipo es la misma forma en que yo comienzo los 10 mandamientos de la IA. Es todo un capítulo sobre esta colaboración, pero para mí, quiero decir, la naturaleza de la colaboración fue profundamente íntima. Zot Sivok of Spork. Solo describiré rápidamente cómo fue. Primero, mi cuenta hice un esquema muy extenso del libro. Luego, revisé el esquema y encontré áreas donde tal vez había unos cuantos párrafos en los que iba a resumir un campo de conocimiento muy amplio. Te daré un ejemplo real. Así que una afirmación que hago en el libro es que la IA tiene la capacidad de vernos de manera integral, como cuando podemos ver una colonia de hormigas al mirar desde arriba. Así que quería tener solo unos cuantos párrafos sobre cómo funciona una colonia de hormigas y la relación entre el individuo y el colectivo en la colonia de hormigas. Así que por mi cuenta podría hacer algo así y podría mencionar a E.O. Wilson, el famoso profesor de Harvard ya fallecido que tiene un libro, es como de 10,000 millones de páginas sobre las hormigas. Pero lo que hice fue que primero entrené a GPT-5 con mi estilo de escritura, subiendo un montón de mis textos. Luego dije, aquí hay una declaración de tesis que escribí. Dame 3 párrafos que aborden estos 5 puntos y le indiqué los 5 puntos y me dio algo. Y yo le decía, sabes, esto no está muy bien, quiero que hagas estos 6 cambios y hacía algo. Y yo decía, sí, todavía no es lo suficientemente bueno. Así que íbamos de un lado a otro varias veces. Y cuando esos 3 párrafos estaban bastante decentes, entonces los sacaba, ponía esos párrafos en Microsoft Word y hacía una edición completa línea por línea de esos 3 párrafos. Luego los volví a poner en GPT-5 y decía, esto es lo que tengo, cómo puedo mejorarlo. Y hacía algunas recomendaciones. Así que fueron cientos de idas. En realidad fue mucho más difícil escribir esto, pero habría sido más fácil. Y pude haberlo hecho simplemente sentándome yo solo. Así que cuando terminé el libro, y fue una colaboración creativa tan íntima, el libro es diferente por eso. Simplemente pensé, como acabamos de decir, que sería fraudulento de mi parte no hablar de eso. Hace 9 meses, cuando empecé el proceso de escribir, pensé, bueno, la gente va a pensar que esto es muy genial y muy creativo. ¿Qué hizo tu editorial? Bueno, te lo contaré en un segundo. Pero en los 9 meses entre ese momento y ahora, como que toda nuestra sociedad se ha vuelto en contra de la IA. Eso es realmente creativo. ¿Cómo fue la colaboración? La gente piensa justo lo que dijiste. Es como debiste haber solo presionado un botón y ya sabes, salir a nadar y regresar y decir, oye, ya está el libro. Así que eso es una ventaja, pero me encanta tener conversaciones contigo y con otros tratando de explicar esto. Porque creo que tenemos un futuro donde una parte de nuestro futuro será humanos y nuestras IA colaborando, que los humanos no podrían cosas y nuestra IA no podrían crear sola. Vemos esto en el cuidado de la salud. Porque si alguien está obteniendo la secuenciación completa de su genoma, no es como si pensaras, ¿por qué mi doctor me está viendo la cara? Porque quiero que él solo imprima todas estas letras y las vea y diga, aquí está el problema. Pero vamos a tener que resolver esto. Pero
Volviendo a tu pregunta, siento que soy un beneficiario de cierta manera, pero ahora siento que la gente está muy enojada. La gente no ha empezado a diferenciar entre el trabajo realmente creativo. Hay un artista llamado Rifik Anadol que vive en Los Ángeles, que hace un trabajo realmente increíble con IA. Es un trabajo increíble que él no podría hacer solo y que la IA tampoco podría hacer sola. Y por otro lado, están los chicos de preparatoria que hacen trampa en sus trabajos finales. Y ahora todo eso está como mezclado. Y eso ha hecho que el proceso de difundir la información sea un poco difícil. Es casi cómico que hace como un año dijeras, tengo una idea novedosa, voy a ayudarme, voy a hacer que la IA me ayude a escribir un libro. Y ahora es simplemente, bueno, dejaste que la IA escribiera el libro por ti. Esto es lo más tonto. ¿Por qué pensarías que es una idea inteligente? Es a terror y que si hubiera hecho lo que muchos suponen que es solo presionar un botón, el libro sería el peor libro del mundo porque la IA es una pésima escritora. Y la gente siente que está bien, pero lo que siempre te digo a todos es que si solo estás presionando el botón de la IA, lo que obtienes es el promedio de pura porquería. Sí, así que si eres el peor escritor del mundo y obtienes el promedio total de porquería, en realidad eso es bastante bueno comparado con donde empezaste. Pero si eres alguien para quien, como yo, escribir es parte de la forma en que expreso mis verdades internas al mundo. Así que cuando tuve el borrador completo, lo revisé y de inmediato corté el 40%, luego reescribí todo el libro. Después contraté a 2 editores profesionales humanos diferentes e hicimos ediciones completas de todo el manuscrito. Así que fue mucho más difícil hacerlo de esta manera. Y eso es todo. Supongo que me estoy alterando, pero es que es un poco loco. Me imagino. Bueno, de alguna manera cargaste con un coautor mediocre en lugar de que el coautor realmente elevara el nivel. Bueno, Sabes, no es inherentemente mediocre. O sea, sí. Tú vas con tu oncólogo y le dices, bueno, hice este análisis, yo, tu oncólogo. Además, esta herramienta analítica de IA que puede analizar tu genética y tu biología de sistemas y hacer recomendaciones que van más allá del análisis humano. Dirías que estás siendo un gran doctor. Y así, que para mí como cuestión de principio quería ser radicalmente transparente sobre la naturaleza de la autoría. Tengo todo un capítulo sobre eso y quería que el nombre de GPT-5 estuviera en la portada del libro, pero me topé con un pequeño obstáculo. Y todos los que leen el libro o lo escuchan dicen, este es un libro maravilloso, fantástico. Bueno, exactamente. Y bueno, mi próximo libro es otra novela, sale en febrero y en ese estoy regresando a Walden Pond, donde simplemente estoy vaciando las profundidades de mi alma. probablemente sea una buena idea. Sí, al menos para la tendencia actual en IA. ¿Y qué pensó tu editor? The larger ¿Acaso puedes ir con un editor y decir, coescribí esto con un modelo de lenguaje grande? Sí, los abogados van a decir que no. Es una pregunta tan esencial. Y entonces tengo una gente súper estrella. Quiero decir, ella es simplemente la mejor. Es muy inteligente. Así que hice este primer borrador del libro y me puse en contacto con ella y le dije, sí, estoy trabajando en este libro. Va a salir muy pronto, porque creo que no puedes tener un libro relacionado con la IA y no moverte rápido porque el mundo está cambiando. Va a salir pronto. Pero tengo 2 requisitos. El primero es que por esta transparencia radical y rendición de cuentas, insisto en que GPT-5 aparezca como nombrado como mi coautor en la portada del libro. Y el segundo es que no quiero esperar 18 meses, que es el tiempo normal de principio a fin. Y quiero que esto salga en unos 8 o 9 meses. Y ella dijo, me encanta la idea. Tublis, si quieres hacer esas 2 cosas, no hay manera posible de que puedas publicar esto con una editorial tradicional. Bueno, una es que es demasiado lento, pero lo más importante es el punto que mencionaste en tu pregunta, el derecho de autor, todos los asuntos legales y todo eso. Y simplemente te quedarías atascado con los abogados y tomaría años. Y para cuando saliera ya sería demasiado tarde. Así que pensé, ya sabes, estamos en 2026, estamos hablando de empresas unicornio de $1,000 millones manejadas por una sola persona. Así que di un paso atrás y pensé, ¿por qué no empiezo mi propia? Así que registré mi LLC y creé una editorial. Contraté a personas que eran lo mejor de lo mejor, gente que antes había trabajado para las grandes editoriales.
Y así que el libro es un libro hermoso, salió muy bien. Los editores fueron verdaderos superestrellas. Have and Ha pude tener más influencia sobre pequeños detalles como el diseño y la portada, cosa que normalmente no había tenido. San Lian. Así que esa parte en realidad es bastante emocionante. Y luego, cuando terminé el libro, estaba haciendo los agradecimientos e hice dos cosas. Una es que en mis agradecimientos subí todo el libro a GPT-5 y le dije, estoy haciendo mis agradecimientos, pero eres un coautor acreditado del libro. ¿Te gustaría tener un párrafo de tus propios agradecimientos? ¿A quién estás agradeciendo? Y me dio un párrafo hermoso, aunque un poco adulador, que está en el libro. Y luego dije, relacionado con tu pregunta sobre derechos de autor. En realidad agradeció, por eso dije, adulador, me agradeció. Esto ha sido una colaboración muy significativa y fue muy bonito y yo dije, esto es realmente. Se siente bien, sí, y es como... Lo sé. Sí. Entonces le dije, ya sabes, por la ley de derechos de autor, yo tengo que ser dueño de todo el copyright porque tú, como un LM, simplemente no puedes tener derechos de autor. Pero me gustaría una contribución financiera a una organización benéfica de tu elección a tu nombre. No, está bien. Eso realmente creo que tristemente es muy cínico de parte de estos tipos. Es como esta es la organización sin fines de lucro, menos sin fines de lucro del mundo. Sí, por supuesto. Pero lo que hizo fue dar 3 opciones. Y yo dije, bueno, solo quiero que tú elijas. Y muy amablemente eligió una organización benéfica dirigida por una amiga mía, Fei Li, en Stanford, que tiene su centro de IA centrada en el ser humano, HAI. Así que doné a HAI y ya sabes, hice la contribución. Hay un pequeño espacio para notas, Reviewsen. Y dije, esto es en nombre de GPT-5, escribimos este libro juntos. Hizo la recomendación de que hiciera esta contribución. Pero lo envié. Y desde el Centro de IA Centrada en el Humano de Stanford me enviaron una nota de agradecimiento a mí. Y yo dije, no, esto no es así. Olvidaste agradecer. Y a New Phase de todos modos, pero no he logrado del todo que eso se entienda. Así que estamos entrando en una nueva fase. Hire Luke Leyek. Ya sabes, el coautor es agresivo, pero el copiloto, como escribo en el trabajo en el libro, así es como se va a ver esto. Vamos a tener copilotos de IA en muchas partes de nuestra vida, pero no en todas las personas ni en todas las áreas. Y entonces eso va a ser porque ¿cómo sabemos dónde sí tenemos un copiloto y dónde estamos completamente solos? Why a la IA. Es como decir, oye, por cierto, escribí este correo electrónico en colaboración con mi computadora. Solo para que lo sepas. Electricidad. Gracias a Tomás Edison y a la Coned por asegurarse de que pudiera enviarte esto. Es algo grandioso. De hecho, en mis agradecimientos le di las gracias a todas estas personas como Juan von Neumann y todos los que hicieron esto posible. Esto es como AJ. Solo para decir, come wind us off one de casa. Quiero mucho a AJ y de hecho acabamos de hacer un evento juntos aquí en Nueva York, así que sí. Es muy típico de él, como que escribí un libro, pero ChatGPT hizo la mitad, así que tuve que darle la mitad de las regalías. Y todavía ando por ahí con este cheque tratando de dárselo a alguien. Thanks a Thalsos Tosne. AJ y yo somos amigos desde la universidad y ahora estamos haciendo eventos juntos porque siempre hablo de su libro Mil Gracias al que te refieres. Gracias, mil. Tengo una segunda vida secreta como chamán del chocolate o chamán de cacao. Cuando soy orador principal en conferencias de tecnología, me ofrezco como voluntario para dirigir estas ceremonias sagradas de cacao. Y siempre menciono ese libro porque se trata de conciencia y gratitud. Pero AJ también tiene un libro fantástico llamado El año de vivir bíblicamente, que en realidad es muy gracioso. Y por eso, como tenemos esa amistad y esa afinidad, estamos haciendo este tipo de eventos juntos. Así que tienes razón. Pero hay una diferencia en que ciertamente la electricidad y la computadora jugaron un papel, pero la IA es un poco diferente porque tiene agencia. Verdi, próxima novela, virtuosa sobre esto, tiene y tendrá una creatividad real. No será exactamente igual que nuestra creatividad, pero la reconoceremos como constructiva, creativa e imaginativa. Y vamos a tener que averiguar qué significa eso y cuál es nuestra relación. Y creo que tendremos diferentes tipos de cosas que valoraremos.
Valoraremos y deberíamos valorar que los humanos hagamos cosas completamente por nuestra cuenta, aunque las máquinas puedan hacerlas mejor que nosotros. Y eso pasa con el ajedrez. Quiero decir, la gente todavía valora el ajedrez humano. Sí, es cierto, lanzar en el béisbol. Quiero decir, podrías conseguir una máquina que nadie pudiera batear y no sería muy divertido ir al béisbol. Así que tenemos cosas humanas. Y luego habrá un montón de cosas en medio que realmente no nos importan, donde puede que algunas cosas la IA las haga mejor que nosotros y otras donde nosotros podamos hacerlo mejor que la IA. Y simplemente vamos a tener que averiguar. O sea, a nadie le va a importar cuando prendas las luces qué porcentaje de todo el trabajo que hace que tus luces se enciendan es IA y máquinas, ¿verdad? Pero luego vamos a tener otra categoría. Y creo que mi libro, espero, sea parte de esa categoría. Es como todo un nuevo grupo de cosas que tal vez nunca podríamos hacer, tal vez nunca podríamos imaginar. Tool aquí plus, capacidad. Y ahora que tenemos esto nuevo, no es solo una herramienta, será un copiloto. ¿Qué tipo de magia podemos hacer? Y creo que esa categoría es la que más me interesa. Hablé sobre Fei Fei, así que ella tiene una empresa con otros llamada World Labs. Y ellos están tratando de construir estos modelos del mundo para la IA, que no son solo los HLMs donde se hace una predicción estadística de qué cosa viene después de la siguiente, sino que realmente tienen una comprensión tridimensional del mundo. Así que ya sabes, la novela no es algo que haya existido desde siempre. Hubo un tiempo en que se creó la novela y la gente pensaba que esto era realmente peligroso o muy emocionante, dependiendo de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, puedo imaginar que dentro de X años, no sé cuántos años sean, habrá algo nuevo más allá de la novela. Y de hecho me gustaría crearlo. Estoy empezando a hablar con personas sobre esto, donde podrías tener un mundo como en un videojuego. Y tal vez cada personaje, como que algún novelista podría crear cada personaje y podría poner tanta de su energía y creatividad en ese solo personaje. Y tal vez esos personajes estén interactuando entre sí. Y tal vez tú como lector podrías entrar en ese espacio. Y por eso creo que vamos a poder hacer cosas que van más allá de nuestra imaginación. Y eso asusta a la gente, pero hay tanto. Quiero decir, mira lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Nuestros antepasados no tendrían idea de lo que estamos haciendo. Es como, está bien, entendemos que estás hablando con otra persona. Pero solo hay 2 de ustedes en este cuarto. ¿Cuál es su plan de negocios? Y él dijo, bueno, en realidad esto sale y sube. Todavía colchones y comida congelada. Sí, y eso. Pero luego sube al espacio y rebota hacia la gente. Ellos habrían pensado, bueno, eso es magia. Y sí, todo esto es magia. Y luego se normaliza. Es curioso que menciones en A y 1. Esta mañana mi esposa Jen me dice, estaba viendo tus notas de Jamie Metzl y escribiste eso. Y yo había escrito que la AGI es una tontería, porque tú y yo estábamos hablando de eso. Así que ella dice, no creo que debas decir que AG1 es una tontería porque ellos patrocinan el programa. Pero tengo curiosidad de saber cuál es su problema con eso. Y yo estaba tan confundido, ¿verdad? Así que la llamé y le dije, no sé de qué estás hablando. Y ella dice, él tiene un problema con AG1. Hablamos de eso en nuestra última entrevista. Y yo estaba como, espera un minuto. Y luego le dije, estás hablando de AGI. Y ella pudo imaginarla frunciendo el ceño por teléfono y diciendo, correcto. Está bien. YG. Sí, lo es. Entonces supongo que esa es la transición a por qué AGI. Bueno, así que hagamos aquí una oración. Y luego aquí, porque en nuestra última entrevista de podcast ya lo hablamos. Solo quiero que sepas, quiero decir, hay muchas cosas que no me gustan de RFK Jr. Creo que necesitamos apoyar las ciencias básicas en este país, pero yo sí creo en la comida real, ensalada, frutas y verduras. Así que dejaremos eso de lado. Así que he resumido una gran parte de mi opinión sobre la AGI, inteligencia artificial general. Y por AGI, lo que la mayoría de la gente quiere decir es un punto en el que nuestras máquinas podrán hacer la mayoría o todas las tareas cognitivas mejor que el humano promedio. Y resumo mi respuesta en 7 letras. AGI, ES, BS. AGI es una pendejada. Y lo que quiero decir con eso es que ni siquiera sabemos lo que sabemos. No sabemos cómo lo sabemos. Ed Young escribió un libro maravilloso llamado Un mundo inmenso, donde describe a todos estos diferentes animales, todos ellos parientes nuestros. Y ellos simplemente tienen diferentes formas de percibir el mundo. Algunos huelen con las manos y nosotros tenemos todas esas capacidades. Quiero decir, tú y yo estamos juntos como personas. Hay mucho más sucediendo en este momento que solo la transcripción de las palabras o predecir
qué palabra va a venir después. Eso es lo que es el conocimiento humano. Así que esta idea de que vamos a poder replicar eso o que las máquinas hagan todo lo que los humanos pueden hacer es un insulto a la majestuosidad de lo que es un ser humano. Representamos casi 4.000 millones de años de evolución encarnada. No somos solo cerebros desconectados que andan por ahí por casualidad dentro de estos cuerpos físicos. Todo es una sola cosa. Así que definitivamente creo en la inteligencia de las máquinas, tal vez en la superinteligencia de las máquinas, pero vamos a tener que reconocer que hay un diagrama de Venn entre nosotros y las máquinas, y habrá algunas áreas donde se superponen. Pero las personas que dicen que estamos al borde de la ají, de que las máquinas hagan todo lo que los humanos pueden hacer, o que los humanos son los nuevos neandertales, simplemente no me lo creo. Creo que los humanos tenemos tantas habilidades y nos estamos subestimando. Y francamente, creo que muchas de las personas que están promoviendo esta narrativa actúan un poco por interés propio. Los humanos son increíbles. Estas máquinas son increíbles. Nosotros estamos construyendo estas máquinas. Construyámoslas de una manera que mejore la vida de todos. Y eso no será perfecto. Y tendremos algunos errores en el camino como los hemos tenido con cada tecnología. Y no puedes tener lo positivo sin al menos algunos aspectos negativos. Pero este fatalismo de que la IA simplemente va a apoderarse de todo y que los humanos estamos acabados, creo que es realmente destructivo. Y sabes, doy muchas conferencias para empresas y siempre digo esto: change. Definitivamente va a cambiar tu forma de trabajar. Pero la clave es descubrir cómo puedes ayudar a tus personas a ser los mejores humanos posibles, haciendo esencialmente cosas inherentemente humanas. Y luego, cómo puedes hacer que las máquinas hagan esencialmente cosas de máquinas. Y por eso no quieres que tus máquinas funcionen como humanos de segunda categoría, ni que tus humanos funcionen como máquinas de segunda categoría. Y esa es la clave. Sí, parece que, bueno, no te es ajeno cuestionar la espiritualidad. A los 9 años, en una escuela judía en Kansas City, me sacaron de la oreja después de decir: no creo en ninguna de estas tonterías. ¿Por qué tenemos que hacer esto? No necesito a Dios para tener moral. Sí. Eso cayó muy bien. Todo mi asunto desde que era niño. O sea, yo era uno de esos niños molestos, como imagino que tú también lo eras. Claro que siempre está diciendo por tiene sentido. Porque eso no tiene... Y yo solo pienso que, sabes, vivimos en culturas y heredamos muchas cosas. Y creo que eso es genial. It is for all. Estamos hablando en un idioma, inglés, que ninguno de los dos inventó, pero nos crea un conjunto de posibilidades. Así que valoro enormemente la herencia cultural. To Var Society. Por eso, si tú y yo estuviéramos solos en alguna isla desierta, tendríamos muchas dificultades. Sería imposible replicar los aspectos más básicos de nuestra sociedad. Pero creo que es muy saludable que las personas que piensan desafíen y pregunten: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces eso te lleva y me lleva a cuestionar las cosas diciendo, bueno, esto no tiene sentido. Y a veces, como con este nuevo libro, Los 10 Mandamientos de la IA, esta es una oportunidad realmente interesante. ¿Qué podría significar? ¿Cómo podría expandirnos de maneras nuevas y creativas? Así que sí, sé que he sido un dolor de cabeza toda mi vida. Te expulsaron después de 7º grado. Sí, así es. Estaba tan feliz por eso. Tus papás también debieron estar encantados. Bueno, ya sabes, estaba tan feliz porque lo odiaba. Para cuando iba en 7º grado, solo había 4 niños en todo mi grado. Y 2 de ellos, benditos sean, eran inmigrantes rusos que no hablaban ni una palabra de inglés. Así que había 2 niños que hablaban inglés y 2 niños que solo hablaban ruso. Y estábamos en una especie de casa rodante con 4 personas y fue horrible. Y entonces, cuando cambié de escuela al principio de 8º grado... Esto suena como una escuela. De verdad, de verdad fue horrible. Supongo que me ayudó a formar carácter. Cuando cambié de escuela en 8º grado, pasé de una escuela de 4 personas en un parque de casas rodantes a una escuela maravillosa. Y quiero saludar si alguien está escuchando de la escuela Barstow, Kansas City, donde estudié en 8º grado. Y era una escuela increíble. Pero yo era como un niño salvaje porque no sabía nada de gramática inglesa. Lo único que aprendí fue matemáticas, porque un año en la escuela anterior tenían de esos programas de autoaprendizaje donde avanzabas a tu propio ritmo. Así que ese año me adelanté como
3 años al resto. Pero cuando me cambié era como ese niño salvaje. No sabía gramática, simplemente no había aprendido nada, no había aprendido a escribir, simplemente no había aprendido nada. Para octavo grado. Ya para octavo grado, o sea, era como Mowgli. Y por suerte aprendí bastante rápido en octavo grado. Recuerdo que tuve mi primer examen de historia cuando estaba en octavo grado. Y venía una pregunta. Yo solo había memorizado todo, pero no sabía nada sobre cómo escribir un ensayo. Así que simplemente empecé a escribir todo. ¿Sabían? Sí, es que sí, y recordaba perfectamente todo lo que había leído. Y creo que saqué una C menos. Sí. Que fue la mejor calificación que he recibido. La mejor y la peor al mismo tiempo. Y el maestro de historia, el señor Gratwick, dijo, así no se escribe un ensayo, tienes que realmente pensar en ello. Y yo dije, sabes, en realidad eso tiene sentido. Así que me tomó, ya sabes, no tanto tiempo, tal vez unos meses, darme cuenta de cuál era la nueva forma de hacerlo, pero alegra haber tenido esa oportunidad de hacer la transición. Empiezo a entender por qué elegiste a ChatGPT como tu coautor, si ese es tu enfoque para escribir. Así que ese es su enfoque para escribir. Y por eso desmantelé el libro y reescribí todo el libro. Y creo que eso, de nuevo, volviendo a nuestra conversación anterior sobre la autoría, quería ser radicalmente transparente porque creo que hay muchas personas que están usando IA y no están diciendo que la están usando. Así que pensé que la gente diría, eso es genial, está siendo radicalmente transparente. Ya sabes, ha sido una reacción mixta. Debiste haberte aburrido mucho en la escuela. Haberte aburrido mucho en la escuela porque te era entre Tailandia y Camboya a los 18 años trabajando en derechos humanos en Camboya con la ONU, la Casa Blanca de Clinton, Yugoslavia. No haces eso cuando disfrutas tu tiempo en la escuela, generalmente hablando. Por mi experiencia era como, ¿cómo salgo de aquí? Sí. ¿Qué puedo hacer? Eso es emocionante. Me encantó mi tiempo en la escuela. Quiero decir, es algo absurdo cuando lo digo y no tengo idea de por qué lo hice. Pero hice mi doctorado en Oxford en 2 años porque estaba en una misión. Y recuerdo que mi asesor me decía, esto se supone que debe tomar 4 o 5 años. ¿Por qué lo haces tan rápido? ¿A dónde vas? Y pensé, bueno, ya sabes, tengo que salir de aquí. Simplemente no bebo todas las noches. No es tan difícil, no bebo. No, bueno, en Oxford ahí sí se bebe hasta tarde en la noche. Y luego, pero después del almuerzo y la cena vas a la sala de té y café y ahí tomas tu té y café y la gente te sirve. Y luego en esos días leías todos los periódicos y pensé, Dios, estos tipos van a estar aquí como por 100 años. Sí, resulta que ese es el objetivo. Como los estudiantes de posgrado cuando regresé como 8, 9, 10 años después y algunas de las personas todavía estaban ahí, Dios mío, pero estaban teniendo una gran vida y tomaban té después de cada comida y bebían. Yo tenía mucha prisa, así que hice lo mío, sí. Ese es su estilo de vida. Sí, es un gran estilo de vida, francamente. Y para mí, ya sabes, hice mi doctorado, hice mi licenciatura en Derecho, pero realmente tenía muchas ganas de salir al mundo. Y por eso fui a la frontera entre Tailandia y Camboya. Fui a Camboya, donde fui oficial de derechos humanos para la ONU durante 2 años. Cuando estuve en la Casa Blanca con Clinton, pasé mucho tiempo en la ex Yugoslavia y estuve muy involucrado en eso. Así que para mí todo giraba en torno bueno, ¿cuál es la idea? Y luego, ¿cómo se realiza la idea en el mundo? Sí, tengo curiosidad. Como que debiste haber visto lenguaje moral en medio de una verdadera catástrofe humana. Entonces, ¿qué te enseñaron Camboya y Yugoslavia sobre brecha entre tener principios y realmente vivirlos? Sahipius. Es una pregunta tan buena e importante. Tal vez retroceda un poco. Mi padre y mis abuelos técnicamente son sobrevivientes del Holocausto, aunque ahora todos han fallecido. No estuvieron en un campo, pero mi padre nació en Austria Sí, escaparon a Suiza a finales de 1938, fueron personas desplazadas durante 10 años y luego vinieron a los Estados Unidos. And that of that history. Así que durante toda mi vida siempre he sentido un poco el azar, la oportunidad y la responsabilidad de esa historia. Y de hecho, incluso escribí sobre esto en mi primera novela. I Was the Sharon. Hay un personaje idealista que dice que su misión es, ya sabes, mirar hacia la oscuridad. Así es como lo describían. No termina bien para este personaje, pero como héroe del mundo de la luz, la forma de ser un idealista no es a través del aislamiento o la ceguera. La manera de ser un idealista es ir a los lugares más difíciles, ver qué puedes hacer e intentar ayudar a las personas en la medida de lo posible. Y así, tanto en Camboya como en la frontera,
y en Camboya y en la ex Yugoslavia, en Afganistán, donde en realidad fui bastante activo y creé una red de liderazgo juvenil con estos increíbles jóvenes líderes afganos. En todas partes hay tanta desesperación y tanta esperanza. People. Como en estos lugares oscuros y difíciles, ves lo peor de las personas y ves lo mejor de las personas. El escritor italiano Primo Levi tiene un libro maravilloso y terrible llamado Supervivencia en Auschwitz, donde habla sobre estar en Auschwitz. Y ves estos extremos de la humanidad. Ves lo peor de lo peor, no solo de los nazis, sino incluso entre los prisioneros, que estas personas es como si se volvieran lo peor de sí mismos. Y luego ves a personas como Viktor Frankl y otros que en estos entornos terribles realmente están dando lo mejor de sí mismos. In the world. Así que para mí eso ha sido, no puedo decir que haya estado a la altura de ese principio, pero mi objetivo personal es no apartar la mirada de lo que realmente es difícil en el mundo y dedicar tanta de mi energía vital como pueda decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya sea para ayudar o para inspirar a las personas o ayudar a la gente a pensar o cosas así. Así que creo que mucha gente piensa, está bien, pero ya tenemos los 10 mandamientos. ¿Por qué necesitamos más otra vez? ¿Por qué reescribirlos? Ahí. Sabes, estoy muy orgulloso de que he recibido un apoyo bastante fuerte para este libro, tanto del Vaticano, de Edith Avlov y de la rabina Angela Buxdal, aquí en realmente, que es una de las principales rabinas reformistas en los Estados Unidos. Y la razón por la que creo que es así es porque lo que estoy diciendo es que estos no son unos 10 mandamientos de reemplazo. No estoy diciendo que estos sean mejores que cualquier otra cosa. Lo que estoy diciendo es que tenemos estas múltiples tradiciones. El judaísmo y el cristianismo tienen los 10 mandamientos. El Islam tiene el camino quíntuple y el budismo y el hinduismo tienen el 8, el noble camino óctuple. Ya me estoy confundiendo. Has, winning y of tos. Pero cada tradición tiene estas destilaciones de sus principios éticos. Y no estoy diciendo que debamos deshacernos de eso. De hecho, estoy diciendo que estos son principios realmente maravillosos. Pero nuestros antepasados, sean míticos o reales, las personas que tal vez estuvieron en el Sinaí o las personas que idearon estos 10 mandamientos originales no tenían idea. Había una civilización avanzada donde estamos ahora en las Américas, donde estas personas tenían sus propias tradiciones éticas. Tratando de responder exactamente las mismas preguntas. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa construir una comunidad significativa? Y todas estas otras cosas. Así que deberíamos celebrar nuestras tradiciones individuales, pero ¿no sería maravilloso si pudiéramos ver todas ellas y vernos colectivamente como los astronautas de Artemis II vieron cuando miraron la Tierra y simplemente nos vieron como una sola cosa? Y no era como si dijeran, ahí está la frontera entre Estados Unidos y México. Era como, aquí está esta pequeña esfera de vida en un entorno oscuro y sin vida. It's true. Y por eso para mí mi mensaje no es que debamos deshacernos de esos 10 mandamientos originales, sino que estos son 10 principios basados en todos nosotros. Takes rape, Eve, it's hard do. Y diré que cuando di esa primera charla en Chartau, repasé nuestros 10 mandamientos y expliqué por qué, si los tomas literalmente, realmente es difícil de hacer. De eso trataba el libro de H.A., de tomarlos literalmente, y se vuelve algo ridículo. Y yo, ya sabes, no tengo un siervo, mi vecino no tiene un siervo ni un buey para que yo lo codicie. Aunque puedes torcer un poco el significado y decir, bueno, aquí significa otra cosa. Y luego presenté estos, entre comillas, 10 mandamientos de la IA. Y todos estos adultos mayores en Chautauqua casi me rodearon porque decían, dame los nuevos 10 mandamientos. Y yo les dije, voy a publicar un libro. Ya he roto muchos de estos. Quiero ver los nuevos. Exactamente. O sea, tú das el argumento de los 8 asteriscos, ¿verdad? Día D. No matarás. Necesita un contexto moral enigma. Robo de máquinas. Bueno, eso es porque querías robar eso de los nazis para que pudiéramos salvar algunas vidas. Mentirle a los nazis, mentirle a los cazadores de esclavos es un falso testimonio moralmente justificado. Codiciar es el motor del capitalismo de consumo. Pensé que esa era muy creativa, ¿no? Nuestras sociedades, ¿dónde lo vamos a hacer? Tengo que decirte algo, sí. Así que creo que mucho de eso es bastante ingenioso. Es una suerte que estén ahí los asteriscos, lo cual me pareció bastante gracioso. Así que tienes esta gran línea de argumento. Los humanos no solo inventan herramientas. Las herramientas nos ayudan a inventar dioses. Así el fuego hasta la agricultura y la inteligencia artificial.
Así que cuando tenemos estas nuevas tecnologías, no solo cambian la forma en que vivimos, a menudo pueden cambiarnos a nosotros. Hace 1 millón de años, nuestros antepasados aprendieron a controlar el fuego. Sí. Y una vez que controlamos el fuego, pudimos dominar el mundo que nos rodea y pudimos cocinar alimentos. Y una vez que nuestros antepasados aprendieron a cocinar los alimentos, fue una manera muy eficiente. Facilitó el... Y así, a diferencia de nuestros parientes, los chimpancés y los bonobos, que tienen que usar mucha energía para procesar su comida, nosotros teníamos energía extra, energía que fue a nuestros cerebros. Y con estos cerebros expandidos, porque teníamos acceso al fuego y teníamos calorías más accesibles, nuestros cerebros pudieron expandirse hasta permitirnos tener organización social. Y nuestra organización social y nuestro patrimonio cultural es la razón por la que somos más poderosos que todos estos animales que tienen músculos mucho más fuertes que los nuestros. Y al cambiar ese mundo y construir esas comunidades, entonces tuvimos la capacidad mental para empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las historias que nos rodean? Y esa es la base del animismo. Así tro asu cob su recrum. 1000 años en muchos lugares, vistas en saus nanti twere the kudaprus, gardage, y los inicios de la agricultura. Y en estos mundos agrícolas nos preguntamos, bueno, ¿cómo está sucediendo todo esto? Así que inventamos diferentes historias sobre la agricultura. Y por eso todas nuestras tradiciones tienen estos ritmos agrícolas. Ahí sabes, cada vez que hay una ceremonia de cosecha, como las que tienen todas nuestras religiones, se trata de agricultura. As the tree where God discovered agriculture. Y los antiguos egipcios tenían estos dioses agrícolas como Osiris y Renenet, y eran dioses que representaban el espíritu de la agricultura. Y en las Américas tenemos a los dioses del maíz mesoamericanos. Puedes entender por qué existían estos dioses del maíz. Porque no es solo la domesticación del maíz. La maleza teosinte, que es el precursor del maíz, si la vieras, no se parece en nada al maíz. Yo ni siquiera había oído hablar de ella. Sí, es como una maleza y tiene unos cuantos granos muy duros. Y así durante miles de años, el maíz fue creado esencialmente por sus antepasados, al menos en las Américas. Y era maíz. Sí. ¿Sabes? La agricultura. Escribí sobre esto en mi último libro, Superconvergencia. La agricultura es la forma más agresiva de biotecnología. Los OGM no son nada comparados con... los OGM son esto. Caís. Texto. Ahora míralo. No, pero lo radical de la agricultura, sí. Esa es la gran historia de la biotecnología. Y por eso no es de extrañar que el maíz fuera tan esencial, porque era la principal fuente de energía, calorías y expansión de los grupos. Una vez que podías cultivar maíz, podías alimentar a mucha gente, y eso significaba, podías tener crecimiento cultural, podías tener ejércitos que podían hacer incursiones contra otros pueblos, podías hacer todo tipo de cosas. Así que no solo era que el maíz fuera importante, era que el maíz se convirtió en un dios en la historia. En el libro tengo una imagen del dios del maíz maya y es como una mazorca de maíz con las hojas hacia abajo y ahí está la carita de este dios. Y luego la gente rezaba al dios del maíz, lo que significa rezar a la tecnología, biotecnología. En Chupai, Kumkawa, Isisa, Isin, y Hai, el regreso del Jedi, cuando los Ewoks capturan a todos y van a cocinar a Luke, Han y Chewbacca. C-3PO piensan que debe ser un dios y dicen, todavía vamos a cocinar a estos otros tipos. Pero luego Luke eleva a C-3PO y ellos dicen, Dios mío, esta tecnología es un dios. Así que tenemos una tradición de rezarle a nuestra tecnología. Y eso es, sabes, al principio de nuestra conversación, critiqué esta iglesia, Way of the Future, esta iglesia de Corey Lewandowski, porque creo que es realmente peligroso decir que vamos a rezarle a nuestra propia tecnología, es decirle sí a nuestra propia creación. Pero creo que sí es apropiado decir que todas nuestras innovaciones tecnológicas han cambiado nuestras vidas religiosas y espirituales. Que está bien que sigamos atentos a cómo se va a aplicar eso aquí. Y lo repito una y otra vez, nuestras tecnologías pueden ser nuevas, aunque dependen de miles de años de innovación tecnológica.
Pero los valores que necesitamos para navegar sabiamente son en muchos casos muy antiguos. Ingzar Ganthiway. Y por eso, en el judaísmo, aunque me expulsaron de la escuela hebrea en Kansas City, aprendí un par de cosas en el camino. Y una de ellas es que en el judaísmo los libros, al menos los primeros libros de interpretación, son considerados textos sagrados. Así que como en el Islam está el Corán, y eso es lo sagrado. En cambio, en el judaísmo, los debates sobre el significado del texto original son en sí mismos sagrados. Así que incluso si fueras la persona judía más fundamentalista, tienes que entrar en el debate sobre el significado porque no puedes simplemente decir, esto es lo que significa el texto original. Y creo que ese es el caso aquí. Quiero decir, estamos entrando en esta nueva fase de lo que significa ser humano. Y necesitamos cuestionarlo todo, explorarlo todo y preguntar continuamente, ¿qué significa ser humano? Pero no necesitamos inventar una nueva moralidad. De hecho, creo que es peligroso decir que necesitamos inventar una nueva moralidad porque tenemos estas tradiciones maravillosas y estos principios maravillosos y todas las religiones los tienen. Pero realmente en nuestro mundo globalizado es difícil para nosotros decir que mi grupo o tu grupo tienen el monopolio absoluto de la verdad. De hecho, cualquiera que diga eso creo que puede ser realmente bastante peligroso. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no decir, bueno, cuáles son las cosas que podemos aprender de todas estas tradiciones? ¿Cuáles son los temas en común? ¿Cuáles son las áreas donde tal vez alguna tradición ha hecho algo realmente hermoso? Como el budismo, que realmente me encanta. O sea, tiene una gran tradición sobre cómo pensar en el proceso de autoexploración. Y el judaísmo, creo, reflexiona mucho sobre el proceso de duelo, sobre cómo contar con una estructura después de que alguien muere. Y el cristianismo, creo, es fantástico al pensar en el perdón y en dejar ir. Y cada tradición tiene estas cosas. Así que mi sensación es, me encantaría igual que si pudieran, alguien dijera, bueno, vamos a tener un grupo de 100 personas sabias y van a venir de todos los orígenes y de todo el mundo. Y vamos a reunir a la gente. Y vamos a decir, bueno, realmente amamos todas nuestras tradiciones y no estamos en contra de ellas. No estamos tratando de suplantarlas de ninguna manera. Pero estas 100 personas sabias y diversas se reúnen, observan todas nuestras tradiciones y proponen 10 principios universales que en términos generales no sean discordantes con nadie más. Pero podríamos decir que estos lo son y así que la gente lo ha intentado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Lao Tse, pequeño, con un grupo, en realidad un grupo de personas con el movimiento de un solo mundo compartido, el movimiento de Nerds de Tendencia. Pero hay una especie de legitimidad extraña, como una neutralidad al pedirle a GPT-5 que revise la totalidad de nuestra historia registrada. Freshper, Weisberg Kimes, y esto es como un árbitro neutral, es como el nuevo árbitro que canta bolas y strikes en los juegos de béisbol profesional. Es como, bueno, debe ser un strike porque la máquina dice que es un strike. Podemos hacerlo práctico. Supongamos que un oyente le pide consejo a la IA, lo cual pasa todo el tiempo, nos guste o no, sobre, no sé, perdonar a un familiar o dejar un trabajo o manejar algún tipo de gran conflicto. ¿Qué deberían preguntarle al modelo y qué nunca deberían delegar? Así que creo que está bien preguntarle cualquier cosa al modelo. Lo que nunca deberías delegar es tu propio juicio y eso es lo que realmente me preocupa. Quiero decir, la gente le preguntará algo a un algoritmo de IA y recibirán una respuesta y todo parecerá estar bien. Pero si la gente no lo hace, si no entrenamos a los jóvenes para que realmente sepan quiénes son, en qué creen y confíen en su propia perspectiva, entonces la gente va a recibir todo tipo de cosas que parecen buenas y van a decir, ese soy yo. Taft, y ahí es donde realmente podríamos tener una deriva humana. Tengo una especie de punto intermedio para eso. Jay, tengo mi propio chatbot y trabajé con una empresa llamada Delphi AI y subimos todas mis entrevistas y todos mis libros y otros escritos de muchas décadas. Y ahora la gente puede ir a mi sitio web, jamiemetzel.com, o usar la tecnología de IA. La IA creó una obra derivada de un podcast que hice. Eso es exactamente. Sí. Y de todas las, ¿a dónde envío la carta de cese y desistimiento? De todas las 0 ganancias que estoy obteniendo, compartiré la mitad contigo. Sí. Pero puedes decir, y digamos si quisieras tener esa conversación conmigo, claro, es si... Y así que es algo interesante, pero creo que lo más importante es el juicio. Y yo solo digo esto mucho, me preguntan mucho, bueno, ¿cómo deberíamos educar a nuestros hijos en esta era de la IA? Y yo digo que deberías dividirlo. Por un lado, necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo usar estas tecnologías y usarlas bien.
Y necesitamos que haya una gran parte de la vida para las personas de cualquier edad que esté completamente separada de la tecnología, sin teléfono, sin nada. Y necesitamos tener esta vida dividida en dos, porque si no, todas estas cosas digitales se van a infiltrar en nosotros. Y entonces tenemos toda esta publicidad llegando a nosotros. Y cada vez que entras a un espacio digital, ¿quién sabe qué es esa información? Quiero decir, ahora mismo creo que las cosas que la gente está obteniendo son bastante decentes. Pero OpenAI básicamente ha pedido prestada una cantidad enorme de dinero. Así que van a tener que monetizar lo que hacen de una manera enorme. No van a pagar esa deuda. No lo es. No lo es. Así que va a haber publicidad. Y quién sabe si las sugerencias que recibas sean buenas. Es como, Dios mío, hoy te ves realmente pálido. Realmente te beneficiaría un gran vaso de ají. ¿Qué tal un poco de té orgánico St. James? Hay un Black Mirror donde esto, por supuesto, hay un Black Mirror. ¿Conoces ese programa? Hay uno donde quiero decir, creo que Rashida Jones es la actriz. Ella tiene un accidente automovilístico y parte de su cerebro desaparece. Vi ese, sí. Y es como no puedo recordar, pero no pueden pagar la forma de salvarla. Así que hacen esto y es como que ella no puede salir de la casa porque tiene un rango limitado. Y luego lo configuran para que de repente haya anuncios ahí. Así que ella estará sentada. Es para las personas que no saben, ella estará enseñando una clase y dirá algo como muy bien todos. Abran sus libros en la página 2. Y si tienen sed, el té orgánico St. James Brew está disponible. Ella se pregunta, ¿qué pasó? Y empieza a recibir reportes de que esto no debería estar pasando. Sí, de hecho es algo bastante, casi como algo común. Sí, algo común. Hubo uno donde estaban clonando niños que murieron en tiroteos escolares. Es algo muy oscuro. Y recuperabas a este niño, pero no era exactamente tu hijo. Sí. Y también empezaron a poner anuncios como, Dios mío, volviste, cariño. Los padres están felices de verlos y preguntan, ¿qué quieres? Quiero té orgánico St. James preparado. Y la mamá dice, está bien. Lo único que tenemos es AG1. Él va a la tienda y lo compra y simplemente se los toma de un trago y sigue pidiendo más y más. Es tan inquietante, así que no. ¿Puedo detenerte ahí? Por favor, es algo tan importante. No te estoy salvando. Estoy de acuerdo contigo. Y por eso esta idea de que nuestro futuro debería depender solo del juicio de estas grandes empresas tecnológicas es una locura. Estoy seguro de que seguiste este debate entre Anthropic y lo que todavía llamo el Departamento de Defensa. Y la gente decía, bueno, Anthropic es el bueno y OpenAI es el malo porque OpenAI intervino en el vacío. Pero mi sensación es que si estamos contando con Anthropic, OpenAI o cualquier otro, No puedes simplemente crear Skynet por dinero, ¿verdad? sin decir que esto es una transformación social, necesitamos tener gobernanza. La gobernanza es más grande, pero incluye la regulación. Como en todos los niveles tenemos que decir, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que se vea esto? ¿Y cómo creamos un conjunto de límites, incentivos, normas, estructuras, regulaciones y leyes que nos lleven en la dirección de lo que queremos? Y vemos lo que pasa cuando no hacemos eso con las redes sociales. Así que con la sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones se tomó la decisión de que estas empresas de Internet y más tarde de redes sociales no tendrían responsabilidad sobre el contenido, y esto fue genial. Fue como una licencia total para mencionar a Tristan Harris, una licencia total básicamente para usar estos algoritmos como armas y empujar a las personas a convertirse en los zombies locos en los que se han convertido nuestros jóvenes. Y entonces ves que todos están alterados por un tema y el significado de su vida es esa cosa. Y luego es otra cosa, y resulta que hay muchas agencias de inteligencia extranjeras que lo están manipulando y la gente ni siquiera sabe por qué cree en las cosas en las que cree, ¿verdad? Hay una razón por la que nos unimos para formar gobiernos, y es que algunos problemas necesitamos resolverlos juntos. Y por eso creo mucho en la gobernanza. Y si tenemos innovación tecnológica sin responsabilidad, sin estándares y sin gobernanza, todo esto va a terminar mal. Correcto. Así que para las personas que tal vez no siguieron lo de Anthropic, supongo, y tendrás que llenar algunos vacíos aquí, ellos estaban trabajando con el Pentágono y decían, está bien, podemos identificar objetivos, ayudar a asignar objetivos y ayudar a lanzar misiles contra los malos. Pero queremos que un humano lo revise, que haga una verificación de sentido común y se asegure de que no estamos creando misiles contra un grupo de niños jugando fútbol y que nadie se dé cuenta porque no hay ningún humano involucrado.
Y creo que el Pentágono básicamente dijo, no, realmente no queremos necesariamente aceptar eso. Así que Anthropic dijo, bueno, no lo vamos a hacer. Y luego OpenAI fue como nosotros lo haremos. Bueno, nosotros vamos con eso. Tai Irie Aperne. Y entonces creo que lo que estaban diciendo es decisiones sobre objetivos y vigilancia de estadounidenses. Y creo que sí, no, pero ambos eran preocupaciones muy legítimas. Appliance Apurns, asaciones, pero como dije antes, si nuestra estrategia para proteger a los civiles es que el único proveedor entre los miles de proveedores del Departamento de Defensa, o como sea que lo llamen ahora, que se comporte éticamente. Y entonces nuestra estrategia es, bueno, que cada proveedor del Departamento de Defensa debería poner estándares de lo que sea que hagan. Ya sabes esto. El tornillo solo puede usarse en estas circunstancias y no en otras. O sea, esa es una forma absurda de organizarse. Entonces, lo que estaba diciendo es que necesitamos tener estándares que apliquen para todos y para todos los proveedores. Y francamente, lo que estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania es que vamos a tener que ser bastante permisivos con el uso de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Porque si los ucranianos dijeran, en realidad no vamos a limitar la autonomía de nuestros robots asesinos y los rusos no lo hacen, la guerra se acaba. Así que yo simplemente creo que estoy totalmente de acuerdo con los problemas y las preocupaciones. Pero creo que sería una manera terrible de dirigir nuestro Departamento de Defensa. Permitir que cada contratista tenga sus propios términos éticos sobre cómo funciona su pequeña parte de este gran rompecabezas. Además, Deberíamos sí estar en la posición en la que una persona, probablemente luchando contra sus propios accionistas por el negocio del gobierno, diga eso. Sabes, simplemente no me siento cómodo siendo el tipo que pase a la historia como el que encendió el interruptor de Skynet y luego todo lo que pase después de eso. ¿Por qué siquiera estamos en este punto donde un tipo dice, ¿sabes qué? Simplemente no puedo hacerlo? Es como si ni siquiera debieran hacerle a este tipo esa pregunta en particular. porque no tenemos estándares. Y parte de eso es porque esto es relativamente nuevo. Y es interesante. Quiero decir, tal vez deberías invitar a este tipo, Emil Michael, al programa. Pero Emil él es el subsecretario lo diré, el Departamento de Guerra. Y él es el tipo responsable de esto. Y cuando escuché su nombre por primera vez, en realidad, en otro lugar pensé, este nombre me suena tan familiar. ¿Por qué me suena tanto este nombre? Y entonces se me prendió algo. Recordé, no puedo recordar el nombre, pero había una serie de televisión sobre Uber. Sí, era sobre Uber. Y en realidad era un programa muy entretenido, pero estaba el número 2 en Uber, que era como un tipo loco, tipo vaquero, y que estaba en el centro de todo el colapso. Cards in Char. Y resultó que es el mismo tipo, ese tipo que era el número 2, bajo Travis en Uber en los días locos y fuera de control de Uber. Ahora es la persona a cargo. Y luego como yo, un ex becario de la Casa Blanca, y él es un tipo muy, muy inteligente, y entiendo el instinto de decir, no vamos a dejar que proveedores individuales controlen lo que estamos haciendo. Y apoyo totalmente lo que él dice. No podemos tener un solo proveedor para ninguna misión crítica porque tenemos que tener ese tipo de libertad. Y quiero que los combatientes estadounidenses estén tan empoderados como sea posible. Pero necesitamos tener estándares sociales y tal vez internacionales e incluso globales, porque todo esto está sucediendo muy rápido. Estamos viendo, como mencioné antes, lo que está sucediendo en Ucrania y estamos viendo esa aplicación de todas esas lecciones aprendidas ahora con la guerra en Irán, donde creo que Estados Unidos fue tomado por sorpresa porque estábamos usando estos misiles Patriot de $1 millón para derribar drones de 30,000, $25,000. Así que no importa qué tan grande sea tu economía, puedes perder. Y por eso los ucranianos están ganando, en mi opinión, ahora. Así que mucho de esto está sucediendo. Las respuestas fáciles son fáciles, pero esto es realmente complicado y todos deben participar en enfrentar todo esto. Fine. Creo que mucha gente va a tropezar o se va a confundir al preguntarle a la IA qué es una decisión moral, ¿verdad? Porque las IAs reconocen patrones, ¿verdad? Pero eso no es realmente sabiduría, ¿verdad? El reconocimiento de patrones no es realmente sabiduría. Así que un modelo puede ver correlaciones, pero aún así no percibe el sufrimiento, el sentido y lo que está en juego. Entonces, ¿cómo evitas que la IA B más se convierta en la IA es la que mejor sabe? ¿Tiene sentido? Sí, claro, eso se conecta con lo que decía antes sobre la educación. Yo creo que
necesitamos educar a las personas para que tengan mucho escepticismo sobre lo que reciben de estas cosas. Porque si la gente no lo hace, si no educamos a las personas para que confíen en su propia voz, o sea, volviendo a cuando me volví ateo en 4º grado y dije, bueno, sé que me dices que esto es verdad, pero yo no creo que sea verdad. Pero había muchos otros niños que simplemente decían, bueno, entonces debe ser verdad. Por eso creo que tenemos que enseñar pensamiento crítico. Y eso ha sido, como dije antes, yo hablo mucho con la gente sobre educación. Creo que todas estas cosas sobre los jóvenes, creo que deberíamos tener ensayos escritos a mano en los pequeños cuadernos azules como los que teníamos cuando éramos más jóvenes. Creo que deberíamos tener debates donde las personas debatan sin notas o solo con notas escritas a mano, teatro de improvisación. Creo que ya sabes, las personas que piensan en la ética y yo. Hay mucha oportunidad para que nuestras comunidades religiosas y espirituales tradicionales y otras comunidades ayuden a las personas. Escuchen su propia voz, escuchen su propio corazón. Pero si todos viven estas vidas digitalizadas y especialmente si todos están siendo hackeados, la gente piensa soy tan libre. Solo estoy viendo cosas en Instagram y TikTok. O sea, estás completamente... Sí, incluso yo lo noto. Soy bastante activo en Twitter. Supongo que odio todos estos nombres nuevos, Twitter de hecho. Sí. Pero me doy cuenta de que entro a Twitter y como 2 minutos después ya estoy tan enojado. ¿Por qué estoy tan enojado? He estado desplazándome y es como... ¿Es eso? Sí. Y por eso creo que es tan importante. Como que cada día avanzamos hacia la tecnología más avanzada en toda la historia de la humanidad hasta este momento. Pero necesitamos seguir mejorando como humanos. Necesitamos seguir entrenándonos para ser los mejores humanos que podamos ser. Y la buena noticia es que tenemos miles de años de historia de personas maravillosas que se han estado haciendo esas mismas preguntas. Sen nuestra historia y de los demás. Y entramos en estos mundos atomizados y digitalizados, realmente vamos a perdernos, y no para bien. He ido a profundizar en algo, o de hecho regresar un poco, o mencionaste la AGI. Average Year, mencionaste que la AGI no llegará pronto y que la AGI es cuando estos modelos o servicios de IA son mejores que el humano promedio en, entre comillas, todo. ¿Por qué no llegará pronto? Porque creo que muchos de ellos quieren hacernos pensar que esto está casi a la vuelta de la esquina. Eso es lo que dicen cuando Están pidiendo 9 millones. de dólares para un centro de datos en Utah. Pero he escuchado a expertos que, aunque no he tenido ninguno en el programa, me han explicado esto, pero esencialmente dirán algo como, bueno, hay desiertos de IA donde obtenemos este modelo increíble. 590, 560 CTX, pero en ese momento ya vamos a la versión 9, ¿sabes? Pero no supera esta extraña barrera de la caja negra donde puede pensar por sí mismo, entre comillas. Simplemente está remezclando las cosas cada vez mejor y más rápido. Así que tendremos diferentes algoritmos y diferentes modelos de IA que harán algunas cosas mejor y otras peor. Así que ahora mismo los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, son los sistemas de IA dominantes que están haciendo estas predicciones sin cognición. Personas como Gary Marcus están justificadamente planteando preguntas sobre los límites. Y luego mencioné los modelos del mundo que personas como Fei Li y Yann LeCun están explorando, y creo que eso será simplemente una forma diferente de pensar sobre cómo procesamos. Y no me malinterpretes, quiero decir, estos sistemas serán increíbles, harán cosas increíbles y sobrehumanas en muchas áreas. Pero, en mi opinión, como humanista, habrá muchas áreas en las que los humanos podemos hacer cosas que valoramos profundamente y podemos hacerlas mejor o de manera diferente que nuestras máquinas. Y creo que decir que la AGI viene y que las máquinas podrán hacer todo mejor que los humanos simplemente me parece absurdo y contraproducente. Lo que deberíamos decir es, bueno, las IAs van a poder hacer cosas realmente increíbles y los humanos van a poder hacer cosas realmente críticas. Educación y en nuestras vidas tenemos que seguir preguntándonos qué significa para nosotros ser los mejores humanos que podamos ser, viviendo vidas llenas de significado, haciendo cosas increíbles como humanos. Y no creo que ese conjunto de cosas que los humanos pueden hacer de manera significativa sea algo limitado ni que todo vaya a ser reemplazado. Paul Dern.
O sea, ahora mismo, si tú y yo nos subiéramos a una máquina del tiempo y viajáramos 13,000 años al pasado para explicar lo que hacemos, sería como, espera un momento. Entonces, bueno, te sientas a platicar sobre algunas cosas, luego lo piensas y después vuelves a hablar de eso y dices, Es como una fogata, pero hay mucha gente sentada alrededor. exactamente, así que ellos entenderían esa parte. Sí, Pero ellos dirían, bueno, ¿cómo consigues tu comida? ¿cazas o recolectas? Espera un segundo. Bueno, sí, está eso, DoorDash. Así que estamos viviendo vidas radicalmente diferentes. Higher of the countless careers. Y es gracias a la agricultura, al control del fuego, a la electricidad, que podemos tener todas estas carreras. Jedont City, imagina regresar hace 1000 años y decir, bueno, soy el mariscal de campo de los jefes de Kansas City. Es como, ¿qué? No lo entiendo. Y así que yo creo que hay un conjunto ilimitado. Y, ¿sabes? Estuve en una conferencia en Berlín a principios de este año y alguien dijo, bueno, solo vamos a tener trabajos sin sentido. Y yo dije, Quería preguntarte sobre eso porque estás hablando de significado y es como, bueno, ¿qué pasa por ciento de los trabajos desaparecen? pero lo que dije es que todos en esta conferencia están haciendo trabajos sin sentido comparados con nuestros antepasados. Y solo te están pagando por eso, ¿sí? No, es que es así. ¿Qué son todas estas cosas que hacemos? Soy lo que sea. Cualquier cosa. Como inventamos la NFL. Me encanta la gran fan de los Kansas City Chiefs. Y ahora, tanta gente encuentra tanto significado a través de la NFL. Inventamos la Iglesia Católica y todas estas cosas. Y tanta gente. Y estas cosas crean oportunidades económicas. Hemos inventado juegos como Go y ajedrez que las máquinas pueden hacer mejor que nosotros. Así que solo pienso que incluso mi madre está en una residencia de vida independiente en Denver. Y cuando voy a visitarla, siempre soy muy consciente de cuáles son esas tareas humanas que son esenciales. Hay personas que entran y limpian su departamento. Y pienso, bueno, probablemente podrías tener una máquina que venga y limpie un departamento. Pero estas personas que vienen a ver a todas estas personas, y mi madre tiene mucho apoyo familiar, pero no todos ahí lo tienen. Ellos están desempeñando este papel humano esencial mientras están limpiando, están hablando con las personas, están revisándolos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es algo muy, muy humano. Sería tan descabellado pensar que incluso en la residencia de vida independiente de mi mamá, donde digamos que tenemos un robot que hace toda la limpieza, contratamos personas que sean los visitantes. Y ese es su trabajo. Solo ven Wheel of Fortune con personas mayores todo el día. Así de significativo es. Y sí, Cierto. en realidad. Así que pienso, bueno, ese es un mejor trabajo. Sí. Estás haciendo más de lo esencialmente humano. Y yo pagaría, quiero decir, una cantidad ilimitada por eso. Y así es realmente el caso en muchos, pero donde está el reto laboral es que esta transición va a suceder muy, muy rápido. Apenas el otro día estaba con un amigo muy cercano y él es dueño de una gran cantidad de departamentos en diferentes ciudades. Y lo que él decía es que ahora tiene este robot de inteligencia artificial que puede ir solo a las 3 de la mañana, piso por piso, y simplemente aspirar. Y antes, a las 10 de la tarde, tenían que mandar a una persona a cada piso para aspirar, y era ruidoso. Y ahora es más barato y más fácil. Y el único problema que tienen son los borrachos que llegan a casa a las 3 de la mañana. Ah, ellos. Y no es que deseara que fuera así, pero molestan al aparato solo porque es como un... Exactamente. Estoy siendo completamente honesto. Y luego él dijo, y ahora tienen este bot que puede pintar comedores y salas. No puede hacer cocinas ni baños. Puede pintar, puede pintar. Puede ser, entonces, una vez que tienes la máquina, Pero solo habitaciones específicas. ¿Qué me estoy perdiendo? porque los comedores y las salas de estar son solo como paredes completamente vacías. Y las cocinas y los baños tienen todos estos espacios raros y extraños que requieren más habilidades humanas táctiles que las máquinas, así que es un problema de robótica. Y él dijo, pero estos robots están usando un 40% menos de pintura que el humano que pintaría lo mismo, simplemente porque son más eficientes y tienen diferentes formas de distribuirla. Santos ested may Bieber. Así que esos humanos que están haciendo esos trabajos, creo que vamos a tener algunos despidos bastante significativos mientras averiguamos qué cosas pueden hacer mejor las máquinas en ciertas circunstancias como estas. Pero también puede ser el caso de que tengamos humanos, y será el caso de que tengamos humanos que pueden hacer cosas que las máquinas no pueden hacer. Así que sí, creo que no soy pesimista respecto a la situación laboral. Pero sí creo que la velocidad de esta transición realmente va a causar mucho dolor.
Y creo que es fundamental que nuestro gobierno y que el estado de California, que justo esta semana aprobó su ley de IA, intentando hacer esto, diga, bueno, esto ya viene. Solve these so-shoes I things. ¿Cuáles son las diferentes cosas que podemos hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos de toda la educación son de alta calidad, programas de recapacitación, educación, seguro de desempleo, todas estas cosas que forman parte de la red de seguridad social? Y sé que has tenido personas en tu programa que han hablado sobre servicios básicos universales. Justo iba a preguntarte si íbamos a terminar con un ingreso básico universal. Iba a hacer un comentario sobre qué bueno que estamos en Estados Unidos, que es famoso por preocuparse mucho por su gente pobre. Lo sé, lo sé. Por mi parte, estoy en contra del ingreso básico universal, aunque entiendo la motivación detrás de ello. Y la razón es que simplemente pienso que sabes que las personas obtienen un sentido de logro a través del trabajo. Y creo que eso está incentivado. Pero creo que hay una cantidad ilimitada, como decía con mi mamá, hay una cantidad ilimitada de cosas que llamamos trabajo. Así que lo que preferiría hacer es tener servicios básicos universales. Así que como en Europa, si pierdes tu trabajo en Europa, no tienes miedo de quedarte sin atención médica, ¿verdad? Simplemente sí. Simplemente tienes servicios básicos para que la gente tenga menos miedo existencial. Pero entonces creo que realmente necesitamos pensar en, bueno, ¿cuáles son estas inversiones en nuevas industrias? O sea, estamos haciendo un podcast. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor? Bueno, no. Pero lo que digo es que el podcasting es una industria enorme. Mucha gente está en esto. Y esto no habría existido antes. Así que vamos a tener muchas de estas cosas nuevas, pero va a haber una transición dolorosa, como sucedió con la industrialización cuando la gente dejó las granjas y luego entró en estos horribles primeros trabajos industriales en esos territorios. Así que no estoy diciendo que esto vaya a ser indoloro. De hecho, creo que va a ser doloroso. Así que, poca cosa dices. ¿Cuál es el papel de nuestro como gobiernos? Responses responsables para facilitar esta transición e invertir las cosas nuevas que aún no podemos imaginar. Y no podemos ser como Europa o la India han sido tradicionalmente, donde si contratas a alguien una vez, tienes que mantenerlo en tu nómina para siempre. Y creo que eso no es competitivo. Así que pienso que necesitamos hacer crecer nuestra economía, pero no puede ser a costa de los seres humanos. Y eso nos lleva de vuelta al tema central en todas partes, que esto no puede ser una historia sobre tecnología. Esta es una historia sobre valores hechos realidad y sobre hacer realidad los mejores valores humanos. Y por eso, volviendo al libro Los 10 Mandamientos de la IA, de eso se trata. Bueno, ¿cómo articulamos cuáles son esos valores colectivos? Y una de las formas, y esta es solo una, es decir, bueno, veamos a todos nosotros y preguntemos, ¿cuáles son nuestros principios, los principios universales que podrían ayudarnos a guiarnos? Sé que la gente dice, dinos los mandamientos, pero en realidad ni siquiera quiero tomarme el tiempo para repasarlos. O sea, los puedo revelar, si está bien. Claro, por favor, compasión y dignidad. Hacer daño, proteger a los vulnerables, verdad, integridad, humildad, trinidad, generosidad. Necesita entender antes de juzgar. Buena suerte con esa, por cierto. Resolver los conflictos con justicia, perdón y sanación. Armonía con la naturaleza y la vida, sabiduría, florecimiento interior, libertad y la individualidad de la vida, asombro, gratitud y amor. Y sé que probablemente otras entrevistas ya han hablado de todo esto. Solo quería satisfacer esa curiosidad para la gente, pero creo que es mejor que las personas se tomen su tiempo con esto si les interesa. Y si la gente quiere, puede ir a mi sitio web, thei10commandments.com, escribiendo la palabra que pueden descargar, lo pueden descargar, así que no los estoy ocultando de nadie. Nasser Pisons. Él los mencionó, ya nunca nos dijo cuáles eran, porque hay personas que simplemente dicen, ya voy a anotar estas cosas. No tengo todas las respuestas. Y la cosa es que creo que mi suposición es, mi esperanza es que todos los que están escuchando esto estén de acuerdo con todas esas cosas. Smangles. Entonces, pero si tuvieras el número 11, no codiciarás el buey ni el sirviente de tu prójimo. Tendrías que decir, bueno, dice esto, pero tal vez signifique otra cosa. Así que quiero que esto sea algo intuitivo. Y hay varios estados en los Estados Unidos que ahora tienen estas leyes de los 10 mandamientos que requieren que los 10 mandamientos bíblicos estén publicados en cada salón de clases. Y entonces vivimos en una sociedad multicultural. De hecho, creo que sería totalmente apropiado que esas escuelas y los maestros en esas escuelas dijeran, bueno, además de los 10 mandamientos, junto a ellos vamos a tener diferentes conjuntos de principios de diferentes tradiciones. Y espero que cualquier maestro que haga eso incluya estos, entre comillas, 10 mandamientos de la IA como una de esas cosas. Y de nuevo, no es en lo más mínimo para menospreciar los 10 mandamientos bíblicos originales, como digo en el libro, y lo repito varias veces.
Estos son uno de los grandes códigos morales de toda la historia de la humanidad. Quiero decir, somos beneficiarios en Europa, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo de un sistema de leyes que en muchos sentidos está conectado a ese conjunto de principios. Así que los amo, los valoro. Traditions, pero tal vez también podamos tener principios que complementen estos y que incorporen muchas tradiciones diferentes. No puedo dejar de reírme. Probablemente la gente se pregunte por qué si ven esto. So Remember It recibió una reseña de una estrella. Antes estábamos bromeando sobre la necesidad de una estrella. Probablemente fue hace años, pero todavía lo recuerdo. Y decía, este tipo es la razón por la que necesitamos un impuesto del 10 millones% a los micrófonos de podcast. Eso es muy gracioso. Y es fácil, es tan gracioso. Por eso las redes sociales son tan poderosas. You suck. Porque es como si estuvieras en tu casa y alguien entrara a la fuerza durante la cena y gritara, Jordán, apestas. Eres la peor persona, te quedarías sorprendido. Vaya, esto es realmente aterrador. Y no sé cuántos seguidores y fanáticos tienes en las redes sociales, pero supongo que son como una barbaridad. Y aún así, no. Solo recuerdo las cosas negativas. No, pero es la naturaleza humana porque estamos en las redes sociales y esta persona que te está diciendo a ti o a mí o a alguien más que apestas, que lo que sea. Simplemente nuestros cerebros han evolucionado para notar esas cosas y por eso es que nuestra atención está siendo hackeada por estos sistemas. Y estos sistemas no son neutrales. Estos sistemas tienen sus propios valores. Y por eso creo de nuevo que Tristan Harris, que simplemente soltar estos algoritmos contra nosotros y decir, bueno, los algoritmos van a priorizar la interacción, incluso si estamos convirtiendo a las personas en zombies, o incluso si literalmente hemos tenido muertes de personas que están agitadas, o si Psicosis por IA es algo real. todas estas cosas. Así que creo que por eso no podemos simplemente decir, dejemos que esto siga su curso, no necesitamos gobernanza. No necesitamos regulación, no necesitamos normas. Esto es una transformación social. Y creo que todos necesitamos tener voz, no en cada pequeño detalle, pero sí en la dirección. Y por eso realmente creo que es bastante positivo que el tema de la IA y la responsabilidad realmente haya cambiado. Antes hablé sobre cómo eso ha sido un poco un dolor de cabeza para mí personalmente. Pero cuando piensas en la administración de Trump, el pasado febrero, J.I. Vance fue a París y hubo un evento que se había llamado la Cumbre de Seguridad de la IA. Y básicamente dijo, Estados Unidos ya no está en el negocio de la seguridad de la IA. Ahora estamos en el negocio de la aceleración. Y ahora ha salido Anthropic Mythos y resulta que tiene muchos beneficios y muchos daños potenciales al hackear todos estos diferentes sistemas. ¿Es que dijeron que no iban a lanzar al público? Exactamente. Sin embargo, porque necesitaban mostrarle a Microsoft y, no sé, a Google, como ya hay 8 millones de errores en todo su software popular que necesitan arreglar. Y el mundo tiene toda la razón. Exacto. Y ahora incluso la administración de Trump, que ha dicho que todo es sobre aceleración, ahora está teniendo una conversación sobre, bueno, cuáles son las medidas de seguridad que necesitamos. Y aunque la administración de Trump en su primer día canceló todas las órdenes ejecutivas de la administración de Biden, que a mí me parecieron bastante buenas, ahora está resucitando silenciosamente algunas de las organizaciones creadas por Biden, ya sabes, cambiándoles el nombre. Y creo que deberíamos estar contentos por eso, porque lo último que queremos es ser víctimas de las empresas de IA, como ya les ha pasado a muchas personas. Y creo que nuestros hijos han sido víctimas de las empresas de redes sociales. Así que ahora es el momento en que necesitamos poner límites. Y si no lo hacemos ahora, se va a volver cada vez más difícil a medida que las cosas avancen. Sí, Biden debió haberlo visto, debió haberle puesto a todo lo realmente importante el nombre de Donald Trump 2022 como la ley de algo, y entonces él nunca lo quitaría, no se desharía de eso. Sí, lo sé, Obamacare. No, ahora se llama Trump Care y va a quedarse. Era Joe Biden, mi ex jefe de hace muchísimos años, y es solo cuestión de, ya sabes, no estamos. Plus, no. Pero soy un gran crítico de él. Y sí, solo siento que, este es un tema totalmente diferente. Him and Rai Brable to do it, pero yo siento que deberíamos haber tenido una primaria competitiva. Él debió haber dicho, tengo 1000 años, claramente estoy perdiendo facultades, no soy capaz de hacerlo. Y luego, después del debate, fue claro, todos vieron ese debate. Todos dijeron, bueno, he visto que esto le pasa a mis abuelos o bisabuelos. En su momento, alguien pudo haber sido un león en algún punto, ¿verdad?
Y todos en Estados Unidos vieron eso. SBI. No, en serio, sí, no, claro. Así, organicé una petición de ex colaboradores de Biden diciendo que debe declarar de inmediato que no se va a postular para la reelección. No está en condiciones de hacerlo, pero bueno, de todos modos, esto me molesta mucho y ya sabes, soy muy bipartidista. Fundé una organización bipartidista de política exterior y seguridad nacional que cofundé llamada Asociación por una América Segura. Alabo al presidente Trump cuando cosas que me gustan y lo critico cuando hace cosas que no me gustan. Lo mismo con Biden, lo mismo con los demócratas, lo mismo con los republicanos, lo que nos lleva de vuelta a lo que decíamos sobre el pensamiento crítico. Y yo simplemente pienso que era como inteligencia artificial, este es internamiento crítico humano, empoderar a todos para que den un paso atrás y se pregunten quién soy, qué represento, qué estoy tratando de hacer. Es muy importante porque si no nos educamos a nosotros mismos y a nuestros hijos para poder hacer eso, estas manipulaciones son muy poderosas. Y por eso soy tan crítico con las compañías de redes sociales. Ellos han contratado a los neurocientíficos para enseñarnos sobre la adicción. De nuevo, Tristan Harris fue una de las Cassandras de todo esto. Y por eso estamos tan adictos. Incluso, sabes, yo tengo mucha capacidad de concentración y la he tenido desde que era niño, pero hasta a mí me pasa. Estoy ahí sentado trabajando. Y luego, cada cierto tiempo, simplemente siento la necesidad de revisar mi teléfono. Treye. Y entonces, para las personas que no tienen ese tipo de capacidad de atención, nuestra atención está siendo hackeada, ¿verdad? Ya hablamos de esto, protegernos. Bastante en el programa, sí, es realmente difícil. Quiero decir, el problema de decir, oye, no vamos a ser aceleracionistas de la IA, es CRR, pero China realmente no va a hacer eso, ¿verdad? Porque estamos en A. Probablemente no sea una exageración decir que quien obtenga la IA más rápida pueda ir a la ofensiva. Primero, básicamente necesitas, ¿qué? Como 1 o 2 horas de ventaja para eso, para luego meterse en nuestros sistemas y apagarlos, y hacer que nunca podamos ponernos al día. Así que soy un aceleracionista. No estoy en contra de ser un aceleracionista, pero la pregunta es, ¿en qué nivel estamos compitiendo? Si es solo a nivel de modelo, entonces creo que eso es realmente peligroso. Y es como si tuvieras un auto deportivo en tu garaje y sales a la calle y tienes el pie en el acelerador todo el tiempo. Se va a sentir increíble. Vas a hacer el auto más rápido en la calle por un rato y luego vas a chocar. Así que la competencia no puede ocurrir solo a nivel de modelo. Tiene que ocurrir a nivel social. Entonces, ¿quién puede tener los mejores modelos en el contexto de todas estas otras cosas que permiten el éxito? Y ya sea la integración en los servicios gubernamentales o incluso en el ejército, ya sea asegurarse de que tu sociedad no se desmorone por completo debido a estas nuevas capacidades. O que todas tus empresas no quiebren porque todos son hackeados el mismo día. Así que no se trata de aceleración versus seguridad. Necesitamos avanzar tan rápido como sea posible, pero de una manera que tenga sentido. Pero, de nuevo, si todo lo que decimos es que nuestra única estrategia es pisar el acelerador, vamos a estrellar el auto. Así que la competencia ocurre a nivel social, ¿no? A nivel de los modelos. Entonces, ¿qué pasa? Escribí esto en una entrada reciente de tu blog. ¿Qué pasa si China gana la carrera de la IA? Entonces, ¿qué piensa la gente? ¿De quién les gustaría poder tener miedo? China gana de una manera significativa y relevante. Eso significa que tienen sistemas que son mucho mejores que los nuestros, que pueden neutralizar los nuestros, que se conviertan en el estándar para el resto del mundo, que sí, porque su ejército se vuelva muy rápidamente más capaz que el nuestro. Y estamos prácticamente indefensos para responder. El mundo tal como lo conocemos se desmorona. Quiero decir, vivimos en un mundo que está construido sobre el liderazgo estadounidense. Y el liderazgo estadounidense proviene de la tecnología de Estados Unidos. De hecho, justo cuando venía caminando, estaba teniendo una conversación con alguien, en realidad del New York Times. Y lo que estaba diciendo es que vivimos en un mundo basado en gran parte en alguien de quien la mayoría de la gente no ha oído hablar, llamado Vannevar Bush, quien fue el expresidente del MIT. Trabajó con Franklin D. Roosevelt, Durand Reindeer. Y él tuvo la idea y fue el líder de los esfuerzos para construir esta base militar, industrial y académica e invertir en ciencias básicas. Y tener esa base que fue lo que nos permitió ganar la Segunda Guerra Mundial.
Me refiero a que fueron los sistemas de radar desarrollados por Estados Unidos y el Reino Unido los que hicieron posible que el Reino Unido sobreviviera a la batalla de Inglaterra. Y si el Reino Unido hubiera sido derrotado por los nazis al principio, no habríamos tenido el día D. No habríamos tenido todas estas otras cosas. El proyecto Manhattan, quiero decir, todos estos fueron logros tecnológicos importantes. Y gracias a ese liderazgo, Estados Unidos estuvo en posición de sentar las bases para todo este mundo que tristemente ahora estamos destruyendo. Pero todo este mundo está construido sobre estándares estadounidenses, tecnología estadounidense y sistemas estadounidenses como la OTAN y nuestro sistema de alianzas con Japón. Todo esto que los académicos llaman aburridamente el orden internacional liberal, está basado en gran medida en tecnología estadounidense y en gran parte en el poder militar de Estados Unidos, hábil y gran parte por riqueza creada por la tecnología y la tecnología misma. Así que si vivimos en un mundo donde tenemos ese mismo tipo de cambio, pero es China la que está en la posición de establecer todos los estándares para todo. Así como nuestro mundo durante los últimos 82 años, 81 años, ha llegado a parecerse más a Estados Unidos, ese mundo se va a parecer más a China. Y en muchos sentidos, ese es un mundo bastante jodido, donde el Estado intenta controlar a los individuos, donde no hay espacio para los derechos básicos y las libertades que nosotros disfrutamos, donde la gente simplemente vive con miedo. Y por eso es tan importante que nos enfrentemos a China, por ejemplo, apoyando a Taiwán, o que nos enfrentemos a Rusia, respaldada por China, apoyando a Ucrania. Hay un mundo real que tiene cimientos. Y la gente no siente esos fundamentos todos los días, pero esos cimientos son muy reales y vienen de algún lugar. No es un estado de naturaleza que tengamos estas vidas maravillosas y que el mundo sea tan pacífico como lo ha sido durante las últimas 8 décadas. Eso en realidad contrasta con la forma en que los humanos han vivido durante muchísimo tiempo. Y así que si esto se rompe, y hay muchas formas en que podría romperse, el mundo podría convertirse en un lugar mucho peor. Y absolutamente con todos los defectos. Y como puedes notar, no soy un gran fanático de muchas cosas que están pasando en nuestro país en este momento. Y eso es una crítica tanto a la derecha como a la izquierda. Pero si vivimos en un mundo donde China está estableciendo el estándar para todos, o China, Rusia, Irán y Corea del Norte están estableciendo los estándares para todos, ese es un mundo mucho peor que el mundo que tenemos. Y liderar cada revolución tecnológica creo que es realmente importante. Tú y yo hemos hablado mucho sobre biotecnología. En este momento estamos subcontratando los frutos de décadas de innovación estadounidense a China y estamos en contra de la tecnología de IRNM, que no se trata solo de vacunas, se trata de dar instrucciones a las células vivas para que hagan todo tipo de cosas. Y por eso estamos viendo este cambio del centro de gravedad de toda la industria biotecnológica fuera de Estados Unidos y hacia China. Take the lead. Y esto va a ser uno de los mayores impulsores de riqueza en el futuro del mundo. Yo quiero esto. Quiero que Estados Unidos tome la delantera. Y así que nos estamos destruyendo a nosotros mismos con estas horribles divisiones entre derecha e izquierda, demócratas y republicanos. ¿A quién le importa? Somos todos estadounidenses. Creo que los estadounidenses patriotas deberían decir, bueno, esto es lo mejor que Estados Unidos puede ser. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos? Primero, de que Estados Unidos sea eso, lo que significa una democracia fuerte donde apoyamos a nuestros amigos, aliados y socios y defendemos los principios en los que creemos. Y luego, respaldando eso, está una economía muy exitosa. Entonces, una empresa moderna que hizo las vacunas tomó recientemente la decisión de fusionar su departamento de inteligencia artificial con su departamento de recursos humanos. Está bien. Y la razón es que ahora es como el departamento de cosas que necesitamos hacer. Y entonces si dicen, bueno, aquí está, supongo que ese no es el nombre oficial. No lo es. Sí. Es un acrónimo, ¿no? Solo estoy bromeando. Así que si dicen, bueno, esto es lo que necesitamos hacer. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la combinación correcta de humanos y máquinas que puede lograr de manera óptima esto que estamos tratando de lograr? Y creo que esa es una buena manera para que lo pensemos. Art Bios.
Y como dije antes, soy un verdadero humanista, pero estamos gastando demasiada energía en este país peleando entre nosotros cuando deberíamos estar colaborando para construir grandes cosas de acuerdo con nuestros mejores valores. Y esa palabra nuestro en esa oración, la gente dice, bueno, ¿cuáles son nuestros mejores valores? Y por eso por eso tenemos democracia. Así que podemos unirnos y decir, bueno, tenemos estas diferencias, pero ¿dónde podemos encontrar un punto en común? Y tenemos individuos, tenemos líderes que no están haciendo eso. Suit of Theurgy. No nos están sirviendo porque están gastando tanta de su energía en lo combativo, en que mi enemigo es el otro tipo. Mientras que yo desearía que pudiéramos tener un lema. O sea, no sé, esto de hacer a América grande otra vez. Sé que si miras hacia atrás, hay momentos en los que hemos sido grandiosos en otros. Sí. Pero definitivamente soy un MAG, hacer a Estados Unidos aún mejor. Así como creo que deberíamos hacer MAG y un sombrero morado. Está bien. Iba a preguntar de qué color el sombrero. Sí, sombrero morado, hombre. Sí, MAG. All right. Jamie Metzels. Muchas gracias. Siempre es un gran placer. Creo que esta es nuestra cuarta vez juntos y siempre aprendo mucho y realmente lo disfruto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por ver este episodio completo en YouTube. Si quieres seguir con este tema, revisa el feed de nuestro podcast o visítanos en nuestro sitio web.com, donde puedes aprender más sobre nuestro invitado y profundizar aún más en lo que discutimos hoy. Y recuerda, YouTube solo tiene aproximadamente una cuarta parte de los episodios de The Jordan Harbinger Show. Father Fiat through all loss air sign as imat the law discrejat per access a multeroperies, abafu, iders YouTube, como domingo escéptico. Indua iders call a sanación como regicui lala trobas condi cispit para descubrir si están respaldados por la ciencia o la. También nuestros episodios de Feedback Friday, donde ayudamos a personas a escapar de sectas y respondemos todo tipo de preguntas de ustedes, la audiencia, y algunas de esas cosas son delicadas. Cada episodio del show de Jordan Harbinger tiene algo útil que puedes aprovechar y aplicar en tu propia vida, y te ayuda a navegar lo que sé que a menudo pueden parecer los retos abrumadores y paralizantes de la vida moderna. Gracias por vernos y recuerda darle like, comentar y suscribirte.